Buenos días, mis queridos hermanos, amigos, familiares. Sean bienvenidos a este espacio del estudio diario del resumen de Ven, Sígueme. Quiero aprovechar el momento para contarles y decirles, pues, algo que aprendí desde el año pasado acerca de los hermanos que trabajan también en YouTube y tienen páginas que tienen que ver con Ven, Sígueme. Ellos han dicho que existen tres cosas sumamente importantes que nos ayuda el estudio diario de Ven, Sígueme, y es el siguiente, y lo tienen desglosado en tres letras. A, amar a todos como Cristo lo enseñó. B, bendecir la vida de los demás con tu servicio. Y C, compartir lo que aprendes de este estudio diario con tus familiares y amigos. O sea, mis queridos hermanos, que este A, B y C sea diariamente lo que estemos haciendo constantemente. Vale la pena hacerlo. Bueno, mis amigos, vamos a entrar en materia. Como les dije, la Iglesia de Jesucristo está fundada, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está fundada sobre doctrinas completamente verdaderas y ciertas. Sería imposible que solo el ojo y entendimiento humano se pudiera pensar que esta iglesia restaurada en su totalidad sea falsa, tal cual Jesucristo la formó desde los primeros principios de 1820 en adelante, de 1830. Es imposible que sea de naturaleza humana. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesucristo fue quien vino, escogió a un joven puro, sin malicia, ni envenenamiento, podría decirlo yo, de la astucia, suspicacia y maldad de cualquier ser humano corrido en el mundo. Repito, sería imposible que un hombre natural, común, pudiera restaurar una iglesia con una organización y gobiernos celestiales como esta. Sería imposible que se conjugaran tres puntos importantes, como lo son las normas y el gobierno de una iglesia organizada perfectamente. 2. Un sacerdocio y poder, oficios en los cuales el hombre pudiera servir a través de ciertas ordenanzas. Y 3, que pudieran llevar a cabo esas ordenanzas para poder tener la salvación y la exaltación, que son dos cosas diferentes. Entonces, no sería una locura pensar, ¿verdad?, que para lograr esa restauración de la iglesia primitiva, como se le dice comúnmente, se llamaría a este joven llamado José Smith y a otros allegados a él para que fueran testigos de la presencia de seres celestiales, como por ejemplo el Padre y el Hijo, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, apóstoles de Jesucristo, profetas como Elías y profetas como Moroni, de épocas completamente distintas la una de la otra. Amigos, mis queridos amigos, esto no es todo. A José Smith se le dio el privilegio de conocer otros implementos antiguos. Pienso que los de mayor relevancia para que podamos hablar el día de hoy serían los traductores especiales que usaban los antiguos profetas, llamados Urim y Tumim, que por cierto, con ellos y
por el don y el poder de Dios, pudo traducir el Libro de Mormón, esas planchas de oro del idioma egipcio reformado, ¿verdad?, al inglés, lo pudiera traducir José Smith. Cada visitante celestial vino con un propósito definido para dar a conocer verdades que hasta ese momento estaban ocultas para el hombre, para dar instrucción, conocimiento, mandamientos y orden en ese plan divino que se dio a conocer desde esa época. Mis queridos amigos, hoy tenemos una iglesia con profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, setentas, patriarcas, élderes o ancianos y sumos sacerdotes, con el derecho de recibir revelación propia, y para el profeta el derecho de recibir la revelación para todo el género humano, junto con los apóstoles. Mis queridos hermanos, una organización perfecta para seres imperfectos como nosotros. Este es el cumplimiento de los tiempos, mis queridos hermanos. Desde 1820, el Señor consideró que prudente que se cumplieran las profecías de un vidente en los últimos tiempos, un descendiente de José, o sea, que se cumplieran las profecías de ese descendiente directo de José, que llevaría su nombre, o sea, que se llamaría José también, y que por medio de él sería restaurada todas las verdades y todas las cosas preciosas y sagradas del Evangelio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, amigos, tal vez sea prudente que leamos una parte de José Smith Historia, ¿verdad? En ese primer y segundo versículo, escrito 8 años después de la organización legalmente constituida de la Iglesia de Jesucristo, y escrito por el mismo José Smith. Él describió lo que estaba sucediendo en ese momento y por qué lo hizo. Permítame leerles. Debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. En este relato presentaré con verdad y justicia los varios sucesos que con esta iglesia se relacionan, tal como han sucedido o como en la actualidad existen. Siendo 8 en este 1838 los años que han transcurrido desde la organización de dicha iglesia. Me imagino la preocupación que él tuvo que tener para que hiciera este preámbulo antes y esta explicación antes de comenzar su historia, donde él dice: nací en el año de nuestro Señor 1805, en el día 23 de diciembre, en el pueblo de Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont, en Estados Unidos. Y ahí comienza la historia. Les recomiendo
mis queridos hermanos, que vuelvan a leerla. José Smith Historia. Solamente son como más o menos 7, 10 páginas. Bueno, puedo aclarar que entonces el libro, o mejor dicho, si no existiera el libro de Mormón, esta iglesia fuera como cualquier otra secta religiosa. Y quiero leerles para sustentar lo que acabo de decirles en Doctrina y Convenios 20, la razón por la que tenemos el libro de Mormón. Dice, versículo 8 en adelante, y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón, o sea, el Señor a José Smith, por los medios preparados de antemano, el cual contiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración y se confirma a otros por la administración de ángeles, y por ellos se declara al mundo, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Amén. Quiero decirles algo que me llamó la atención también sobre esto que acabamos de leer, que es un testimonio dicho por el mismo Señor. El elder Ox de la primera presidencia, primer consejero de la primera presidencia, dijo lo siguiente sobre el testimonio. Un testimonio del Evangelio es un testigo personal que el Espíritu Santo atestigua a nuestra alma que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos y que sabemos que lo son. Un libro como este, que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo, porque en el libro de Mormón solo se predica el adorar, servir y obedecer a un Dios todopoderoso, y que en ella también está instituida un método para poder regresar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y que nos ayuda a adorar, creer en un Dios todopoderoso y en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y es que este libro apoya y testifica de Jesucristo, que está vivo, que resucitó y que es un miembro de la Trinidad con un cuerpo glorificado y perfecto, que este Cristo sufrió en vida por los pecados del mundo y que se sacrificó por los pecados del mundo y que tuvo que tomar esa amarga copa y que tomó sobre sí los pecados del mundo y que luego fue crucificado, muerto en una cruz, y al tercer día resucitó. Este libro lo testifica, un libro que asegure fervientemente estas cosas. No puede ser falso, hermanos. Tiene la verdad. Y querido hermano que no eres miembro de la iglesia, te reto, mi amigo, a que, y si todavía no lo has leído, que lo leas y preguntes a Dios si no son verdaderas estas cosas. Y si preguntas con un corazón sincero, con verdadera intención y teniendo fe en Cristo,
El Espíritu te manifestará la verdad de todas las cosas. Te testifico y les testifico que esto es cierto. Yo pude obtener mi propio testimonio cuando cumplí los 18 años y salí al campo misional como misionero de regla, misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les testifico, mis queridos hermanos, que no podría ser ninguna persona defraudado si lo hacen alejado, si ustedes oran alejados del sentimiento de envidia, de malicia y de prejuicio, y entregan su corazón al Señor pidiéndole en oración sincera. El mismo Señor le manifestará en su corazón que esta, su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es la única iglesia verdadera sobre esta tierra. Se los testifico en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, gracias nuevamente por escuchar, por estar al tanto del resumen. Gracias por sus buenos deseos, gracias por sus oraciones, gracias por sus mensajes. Que el Señor les bendiga, que sean felices, que hagan bien y no miren a quién. Sean alegres, contagien a la gente con esta alegría de conocer el Evangelio y de hacerlo conocer a todo el mundo. Que la pasen bien. Nos vemos mañana. Mañana tendremos otra oportunidad de estudiar nuevamente otro resumen de Ven, sígueme. Las ordenanzas sagradas son parte esencial de la iglesia restaurada y vamos a saber por qué son tan importantes esas ordenanzas. Mis queridos hermanos, hasta mañana. Los quiero. Chao.